Desde el inicio de la metalurgia hace unos 6.000 años en Mesopotamia, la humanidad fue acumulando los conocimientos que hicieron posible, hacia 1450 en Europa, la aparición de los tipos movibles metálicos asociados con el alfabeto latino y el inicio de la imprenta occidental moderna, acreditada documentalmente al burgués maguntino Johannes Gutenberg. Aunque se piensa en primer lugar en el plomo, para fabricar esos tipos se requirió también del estaño para endurecerlos, del antimonio para hacerlos más resistentes y mejorar la estabilidad dimensional a causa del brusco cambio de temperatura al retirarlos del molde, del cobre para fabricar las matrices que se estampaban a golpe de martillo y el hierro. Este último elemento se usaba para fabricar los punzones, tallando directamente una pequeña barra de hierro dulce con el diseño de la letra para posteriormente calentar el punzón al rojo vivo y luego enfriarlo rápidamente en agua a fin de templar la pieza. Tenemos entonces que para el tallado de punzones y la fabricación de tipos se requerían conocimientos de metalurgia y grabado, pero por la alta precisión que se necesitaba, se trataba de técnicas asociadas con la orfebrería, que era el oficio de la familia de este inventor. Estrictamente hablando, ni esos conocimientos de metalurgia ni el empleo de la prensa mecánica fueron aportaciones originales de Gutenberg, como sí lo fue la invención del molde ajustable para fundir tipos de anchura variable según la proporción de cada letra. Para trasladar la forma de la letra a la barra de hierro dulce simplemente se transfería el diseño mediante una calca, invirtiendo la forma tal como se vería en un espejo. Ni Gutenberg ni su ayudante Peter Schoeffer, de profesión calígrafo, inventaron una forma tipográfica. Lo que hicieron fue utilizar el diseño de la letra gótica textura que aún se veía en documentos de su época, aunque ya se usaba menos que en el siglo anterior. La modularidad de esa gótica textura fue un principio que Schoeffer supo adaptar inteligentemente para fabricar los primeros tipos de imprenta de la historia occidental, empleados en la famosa Biblia de 42 líneas. Sin embargo, a pesar de la sistematización implícita en el tallado de punzones, eventualmente con el auxilio de contrapunzones, el maestro tallador hacía ajustes sobre la marcha a partir de pruebas de humo, valiéndose de su pura intuición visual. De este modo, los punzones destinados a la fabricación de tipos más pequeños no eran proporcionalmente iguales a los de tipos mayores. Más adelante me referiré a la manera en que estas compensaciones ópticas se perdieron con la aparición de la tipografía digital y qué opciones se han probado para paliar esta pérdida. Ya se trate de los tipos movibles del siglo XV, fabricados mediante artes del grabado y el fundido de metales, o de la tipografía digital de nuestros días, surgida apenas hace 3 décadas y media, cuya forma está basada en descripciones matemáticas de los vectores, curvas de Bézier. La tipografía es un testigo nítido de la cultura, el pensamiento visual y la tecnología de su tiempo. Los jóvenes diseñadores de tipos digitales deben estar orgullosos de su herencia y usarla como inspiración y ejemplo. Los tipos digitales, tal como los conocemos hoy, hicieron su aparición en 1985 como fuentes residentes en la impresora LaserWriter de Apple, la primera en incorporar PostScript, el revolucionario lenguaje de descripción de páginas desarrollado por Adobe Systems. A este formato tipográfico digital se le llamó PostScript tipo 1 y requería de 2 archivos separados, uno con la descripción matemática de los contornos y otro que se encargaba de rellenarlos con la acumulación de puntos sobre el papel a razón de 300 por pulgada. Gracias a su contorno vectorial, los nuevos tipos digitales pueden escalarse a cualquier tamaño sin pérdida de calidad en la salida, lo cual fue definitivamente una ganancia. Sin embargo, lo que se perdió fueron los ajustes finos hechos a ojo por los viejos maestros, que no tallaban exactamente de la misma manera los punzones para tamaños de lectura de 10 a 12 puntos en nuestros días, contra los tamaños mayores para subtítulos o encabezados. Los primeros se tallaban más amplios y gruesos, con más espacio a los lados, lo que llamamos prosa o kerning, mientras los segundos podían tener rasgos más finos y detallados, así como una prosa más ajustada, adaptando en cada caso el mismo espíritu del diseño.
En cambio, con esos primeros tipos vectoriales la forma era exactamente igual, tanto en tamaños de lectura como en encabezados, puesto que se escalaba a partir del mismo archivo. La tecnología de tipos vectoriales escalables ha tenido varios ajustes desde su nacimiento, pasando por el formato TrueType, integrado en Windows 3.1 en abril de 1992, hasta desembocar en el formato OpenType, que es el estándar actual, incluidas en el año 2000 en Adobe InDesign. Este nuevo formato presentó varias novedades muy importantes. Puede admitir más de 65.000 glifos en vez del máximo de 256 de los formatos anteriores. Por lo tanto, en un mismo archivo de fuente tipográfica puede haber ligaduras y fracciones adicionales, números elseverianos o de estilo antiguo, que tienen ascendentes y descendentes y se integran mejor en textos corridos, números elevados para las llamadas a pie de página o inferiores para componer fórmulas compensados ópticamente. Puede tener también versalitas verdaderas en vez de simplemente escalar las versales o mayúsculas, signos para la escritura en otras lenguas, griego, hebreo, árabe, cirílico, y también pueden programarse previamente de modo que aparezcan glifos contextuales dependiendo de la posición que tengan en una palabra y otros refinamientos tipográficos. Mención aparte merece el malogrado formato o Multiple Master, también vectorial, introducido por Adobe en 1991. La novedad consistía en que a partir de un mismo archivo de fuente digital podían crearse variaciones o instancias en tornos de ejes como la proporción horizontal, condensadas contra extendidas, el peso, finas contra negras, o la apariencia según el uso tamaño, texto contra encabezados, que sería el eje óptico. Sin embargo, dicho formato nunca terminó por ser adoptado masivamente por los usuarios y Adobe dejó de producir fuentes en 1999. Este formato ha tenido una segunda encarnación con la aparición de las fuentes variables, OpenType Variable Fonts, como resultado de una colaboración entre Microsoft, Google, Apple y Adobe. El nuevo producto fue lanzado en octubre de 2016, pero su implantación generalizada entre los usuarios sigue estando en el aire. Sin embargo, hay un hilo conductor entre los ajustes que hace más de 5 siglos los maestros punzonistas hacían a ojo y las fuentes variables OpenType. Si éstas incluyen el eje de variación de su apariencia según el uso tamaño, Optical Axis, estarían intentando resolver el mismo viejo problema. En la Facultad de Artes y Diseño, el curso de diseño de alfabetos es optativo y dura solamente un semestre de 48 horas. En ese tiempo los estudiantes deben ir aprendiendo sobre la marcha cómo manejar el software específico mientras aclaran sus ideas sobre el proyecto que quieren realizar. La mayoría de ellos llegan pensando en tipografías para display, en diseños extravagantes, llamativos, algo nuevo, diferente, nunca visto. No es que esa motivación sea inferior o desdeñable, pero pertenece más al campo de la rotulación que al de la tipografía. No es fácil ubicar a los jóvenes en el hecho de que desde siempre los diseñadores de tipos se han basado en las ideas de sus antecesores. Por otra parte, la cantidad de glifos necesarios para componer un texto corrido en varios idiomas que usen el alfabeto latino es muy grande, alrededor de 200. Mientras no se modifique el plan de estudios para incluir una continuación del curso básico, el elemento que se puede desarrollar es la ya referida intuición visual, que podríamos describir como una certeza que avanza fulminante. Ciertamente es una experiencia subjetiva, emocional, pero se percibe, puede explorarse y puede usarse en otros proyectos de diseño que no sean tipográficos. Además de la intuición visual, los estudiantes también pueden desarrollar su capacidad de percepción y apreciación de los detalles, dado que distinguir una tipografía diseñada para texto de una para encabezados es una sutileza. La autoedición sin computadora. La autoedición o edición electrónica nació a mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando el desarrollo del hardware y el software se hicieron amigables, personales y accesibles para diseñadores y público general.
Este logro tecnológico supuso una novedad al reducir la cantidad de intermediarios, tiempo y costo en los procesos editoriales de diseño, composición e impresión, y permitió mayor control a los diseñadores y editores. También representó un recurso que facilitó la autopublicación, es decir, la posibilidad de realizar publicaciones sencillas, de tirada corta y con la comodidad de usar maquinaria amable en muchos sentidos y con poco requerimiento de espacio. Al principio, los resultados fueron aceptables para experimentar y suplir la fotocomposición y preparación de originales mecánicos, pero muy pronto la tecnología mejoró y máquinas, periféricos y programas fueron realmente competitivos frente al hasta entonces método estándar para producción editorial. De forma que en la actualidad, 35 años después de su aparición, la edición electrónica es el procedimiento cotidiano para realizar el trabajo de edición gráfica. En la actualidad, los conceptos de autoedición y autopublicación se entremezclan con renovado sentido debido a la producción y comercio del libro electrónico y de la impresión bajo demanda, que son modelos de producción y distribución editorial que van ganando terreno. El Laboratorio de Edición Artesanal, el EDAR, se integró en 2014 por académicos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con la convicción de mejorar la formación de los estudiantes y propiciar la investigación a partir de concretar la producción editorial. Desde entonces, hemos procurado abordar la formación en edición gráfica involucrando al alumno en las 4 fases del proceso editorial: edición, diseño, producción y distribución, usando la habitual estrategia de enseñar y practicar la formación de página y las minucias de la composición de texto mediante la edición electrónica aplicada a diferentes situaciones editoriales genéricas. Pero también hemos tratado de incluir los medios de impresión hoy llamados análogos o tradicionales para realizar la producción y hasta cierto punto condicionar el diseño por las limitaciones propias de los recursos elegidos. Incluir en la formación en edición gráfica una práctica situada en un modelo de edición artesanal permite exponer a los alumnos de forma vivencial a necesidades y realidades concretas de la cadena de valor del libro, desde el cuidado del mismo, la elección de contenidos, la planeación gráfica, las problemáticas de producción y, de ser posible, las situaciones de promoción y distribución. Esperamos que bajo esta experiencia se concrete la responsabilidad a la que se somete cada participante, pero también se visualicen las posibilidades que el diseño integral del objeto libro permite y que expande el diseño gráfico. La Facultad de Artes y Diseño cuenta en su plantel Xochimilco con una presa Chandler Price & Company New Style de 12 por 18 pulgadas de por lo menos 70 años que funciona con motor eléctrico. Y contamos con 42 fuentes tipográficas para composición de texto de entre 8 y 48 puntos, así como con el material básico para realizar las composiciones y enramar. El laborioso y lento proceso de retomar la formación tipográfica manual se convierte en la nueva autoedición sin computadora, que para las generaciones digitales significa ver la materialización de lo virtual con sentimientos polarizados. Por un lado, una fascinación por la antigüedad de la máquina y la magia de producir una impresión singular. Por otro lado, el tedio de formar y desarmar ocupando el triple de tiempo con un muy laborioso control Z, pero que entrena el ojo y la sensibilidad en cualquier diseñador. Los estudiantes en diseño que practican la formación tipográfica manual pueden experimentar desde una perspectiva diferente la toma de decisión, el control sin intermediarios, asumen la responsabilidad del impreso y valoran la calidad de lo publicado. Trabajar con materiales físicos pone a prueba la atención, la paciencia y planeación del objeto a partir de la producción. Permite sensibilizar de otra forma a los alumnos sobre los elementos de la página, las nociones de tipometría y nomenclatura, el uso de espacios blancos y los recursos de color. Materializa una serie de conceptos abstractos en su realidad digital. Esta experiencia permite aclarar a los alumnos las relaciones históricas, técnicas y teóricas referentes al diseño y la edición. Hace tangible el compromiso y relación del editar, diseñar y publicar. Estimula la búsqueda alternativa y creativa de estructuras materiales sencillas, prácticas y atractivas. Los alumnos se exponen también a diseñar con el material disponible, puesto que nuestros recursos materiales son finitos e incluso incompletos. Son el reto de diseño y son también un punto de experimentación e integración de materiales y tecnologías diversos que permitan
impresiones análogas sin tipos móviles. Nuestros trabajos pueden terminar siendo un híbrido de sistemas y procesos. El EDAR ha organizado el trabajo en 3 colecciones con diferentes series de 5 títulos, por asociación a las 5 familias tipográficas con que contamos. La colección Libretas Tipográficas se origina en usar la cubierta de una libreta con estructura de punto largo como un espécimen de familia tipográfica. La serie blanca incluye el trabajo de 3 alumnas y el proceso de diseño de un grupo y se realizó con las fuentes de la facultad. La serie azul es trabajo de académicas y se realizó con fuentes de madera y baquelita, invitadas de los talleres 30 dedos, El ombligo del libro y la diseñadora Mónica Zacarías. La colección Impresores se origina bajo la premisa de identificar la capacidad de composición posible con cada fuente y verificar el principio de la imposición de plana para armar opúsculos. La serie 1 comprende la edición de 5 opúsculos referentes al origen de cada una de las familias tipográficas en una estructura de bifolios desarmables. La serie 2 mantiene la formación de opúsculos con un texto en párrafo corto, explorando la presentación en tarjetas individuales. Ambas fueron compuestas e impresas por alumnos durante talleres intersemestrales de 20 horas. La colección Pequeñas Ediciones representa un grupo de ediciones de tema y formato misceláneo que van explorando por composiciones, encuadernaciones y tirajes variados. En este renglón se tienen trabajos realizados por alumnos de la maestría en Diseño y Comunicación Visual bajo el criterio de hacer libros alternativos y de autor. Se trata de tiradas de entre 20 y 50 ejemplares. Con estas prácticas, el EDAR destaca que el aprendizaje esperado a partir del trabajo manual y directo con los materiales tipográficos permite a los alumnos: 1. Tener la claridad de que el diseño es la suma de los fundamentos teóricos, históricos, técnicos, tecnológicos y prácticos. 2. Concretar el impacto de la forma tipográfica y su relación en la composición de página. 3. La posibilidad de usar tanto procesos industriales como manuales y reconocer y aprovechar sus posibilidades, materiales, estructuras o viabilidad de producción. 4. La posibilidad de integración de sus propuestas tipográficas originales tanto en edición electrónica con salida digital como en impresos análogos gracias al uso de clichés de fotopolímero. Y 5. Se promueve la exploración y diálogo entre las categorizaciones de lo alternativo, los productos que otorgan un plusvalor a la edición y lo artístico, valores que se le otorgan al libro como un agente de cambio al tiempo que mantiene su aporte a la cultura. Confiamos en mantener en activo estas prácticas que también establecen un sentido de trabajo en equipo y comunidad de gremio, actitudes que siempre son necesarias y bienvenidas. Muchas gracias por su atención.